Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados de las celebridades más populares. Hoy prepárense para un viaje fascinante a la intimidad del hombre que ha robado corazones en todo el mundo, Kerem Bürsin. Sí, has leído bien. Vamos a explorar, o más bien a intentar descifrar, qué esconde esa lujosa casa que tanto hemos visto en fotos y vídeos, pero de la que tan poco sabemos realmente. ¿Te has preguntado alguna vez cómo vive realmente Kerem cuando las cámaras se apagan? ¿Qué secretos guarda entre esas cuatro paredes? ¿Qué detalles revelan su personalidad más allá del galán de telenovela? Pues hoy vamos a intentar responder a esas preguntas. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta aventura, no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ni un solo chisme jugoso. Y si ya eres parte de nuestra familia, mil gracias por tu apoyo. Ahora sí, prepárate un cafecito, ponte cómodo y acompáñame en este recorrido virtual por el universo de Kerem Bürsin. Todos conocemos a Kerem por sus papeles en series como Senkalkam, donde su química con Hande Erçel traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas del momento. Pero hoy vamos a dejar atrás los sets de grabación y los focos para adentrarnos en su espacio personal, ese refugio donde puede ser simplemente Kerem, sin personajes ni guiones. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la vida de Kerem Bürsin, como la de cualquier celebridad de su calibre, está rodeada de misterio y discreción. No es fácil acceder a información veraz y confirmada sobre su vida privada, y mucho menos sobre su hogar. Sin embargo, a través de entrevistas, publicaciones en redes sociales y alguna que otra filtración, hemos podido recopilar algunas pistas que nos permiten hacernos una idea de cómo es su casa y, sobre todo, qué representa para él. Por lo que hemos podido ver, la casa de Kerem Bürsin no es la típica mansión ostentosa que uno podría esperar de una estrella de su magnitud. Más bien, parece ser un reflejo de su personalidad, un espacio cálido, acogedor y con un toque moderno y minimalista. Lejos de la opulencia desmedida, Kerem parece priorizar la comodidad y la funcionalidad. Un lugar donde pueda relajarse, ser creativo y sentirse realmente en casa. Se rumorea que su casa se encuentra en Estambul, una ciudad que ama y donde ha desarrollado gran parte de su carrera. Aunque la ubicación exacta es un secreto bien guardado, se dice que se encuentra en un barrio tranquilo y residencial, alejado del bullicio del centro de la ciudad. Un lugar perfecto para desconectar y recargar energías después de largas jornadas de trabajo. Imaginen la paz de ese vecindario, lejos de los flashes y el alboroto de los fans. Ideal para un hombre que necesita su espacio para recargar las pilas. En cuanto al estilo arquitectónico, se aprecia una combinación de elementos modernos y tradicionales. Grandes ventanales que inundan los espacios de luz natural, paredes blancas que transmiten serenidad y muebles de diseño que aportan un toque de sofisticación. Pero también elementos que recuerdan a sus raíces turcas, como alfombras kilim, objetos de artesanía local y plantas que aportan un toque de frescura y vida. Es un equilibrio perfecto entre lo contemporáneo y lo tradicional, un reflejo de la propia identidad de Kerem, que es un ciudadano del mundo pero que nunca olvida sus orígenes. Y atención a este detalle. Se dice que Kerem ha colaborado personalmente en el diseño y la decoración de su casa, eligiendo cada mueble y cada objeto con mucho cuidado. Quiere que su hogar sea un reflejo de su personalidad y de sus gustos, y no simplemente un espacio impersonal decorado por un profesional. Esto demuestra su implicación y su atención al detalle, cualidades que también podemos ver en su trabajo como actor. Uno de los detalles que más llama la atención en las fotos que hemos podido ver es la presencia de libros. Montañas de libros. Estanterías repletas de ejemplares de diferentes géneros y autores, lo que nos revela su pasión por la lectura y su interés por el conocimiento. Se sabe que Kerem es un hombre culto e intelectual, y su biblioteca personal parece ser un reflejo de ello. Imaginen la cantidad de horas que pasa sumergido en la lectura, aprendiendo y descubriendo nuevos mundos. Es evidente que para él, los libros no son solo objetos decorativos, sino una fuente inagotable de inspiración y conocimiento. Además, nuestros informantes nos han chismorreado que Kerem tiene una debilidad por la literatura turca contemporánea, y que siempre está buscando nuevos autores y nuevas historias para descubrir. También le gustan mucho las biografías y los libros de historia, que le ayudan a entender mejor el mundo en el que vivimos. Un hombre con una mente inquieta y curiosa, sin duda. Otro elemento que destaca en su hogar es la presencia de obras de arte.
Cuadros abstractos, esculturas minimalistas y fotografías que adornan las paredes y los rincones, aportando un toque de personalidad y buen gusto. Se dice que Kerem es un gran admirador del arte contemporáneo y que le gusta rodearse de objetos que le inspiren y le transmitan emociones. Es evidente que para él, el arte es una forma de expresión y una fuente de inspiración. De hecho, se rumorea que Kerem tiene una pequeña colección de arte con obras de artistas turcos emergentes. Le gusta apoyar el talento local y dar visibilidad a nuevos creadores. Un hombre con sensibilidad artística y un gran corazón. Pero más allá de la decoración y el mobiliario, lo que realmente define el hogar de Kerem Bürsin es la energía que transmite. Un ambiente relajado y acogedor, donde se respira paz y tranquilidad. Un lugar donde puede ser el mismo, sin presiones ni exigencias. Un refugio donde puede desconectar del mundo exterior y recargar energías para afrontar nuevos desafíos. Se rumorea que en su casa tiene un espacio dedicado al deporte, con una pequeña sala de gimnasio donde puede mantenerse en forma y liberar estrés. Ya sabíamos que ese cuerpazo no se consigue solo con buenos genes. También se dice que tiene un jardín con piscina, donde le gusta relajarse y disfrutar del sol. Imaginen las tardes de verano de Kerem, disfrutando del sol y de un buen libro en su jardín privado. Un paraíso terrenal. Pero más allá de los lujos y las comodidades, lo que realmente importa a Kerem Bürsin es la conexión con sus seres queridos. Su familia y sus amigos son una parte fundamental de su vida, y su casa es un lugar de encuentro y celebración. Se sabe que le gusta organizar cenas y reuniones informales, donde puede compartir momentos especiales con las personas que más quiere. De hecho, nuestros informantes nos han contado que Kerem es un excelente anfitrión, y que siempre se preocupa porque sus invitados se sientan cómodos y a gusto. Le gusta cocinar para sus amigos, y siempre tiene una buena selección de vinos para acompañar la comida. Un hombre que sabe disfrutar de la buena compañía y de los placeres de la vida. Además, su casa también es un refugio para sus mascotas. Se sabe que es un amante de los animales y que tiene varios perros a los que considera parte de su familia. Ellos le brindan amor incondicional y le alegran el día a día. Imaginen la alegría de llegar a casa después de un largo día de trabajo y ser recibido por sus fieles compañeros de cuatro patas. Un amor sincero y sin condiciones. Se dice que Kerem rescata animales abandonados y les brinda un hogar seguro y amoroso. Un hombre con un gran corazón y un profundo respeto por la vida animal. En definitiva, la casa de Kerem Bürsin es mucho más que un simple lugar para vivir. Es un reflejo de su personalidad, sus gustos y sus valores. Un espacio donde puede ser él mismo, desconectar del mundo exterior y conectar con sus seres queridos. Un lugar donde se siente feliz y realizado. Es un santuario personal, un oasis de paz en medio del caos de la fama. Es su hogar, dulce hogar. Y ahora, para concluir, vamos a recapitular brevemente lo que hemos descubierto hoy. Hemos intentado desentrañar los secretos de la lujosa casa de Kerem Bürsin, explorando su estilo arquitectónico, su decoración, sus hobbies y sus prioridades. Hemos visto que más allá de la fama y el glamour, Kerem es un hombre sencillo y auténtico, que valora la comodidad, la cultura y las relaciones personales. Su casa, en definitiva, es un reflejo de su alma. Un hombre con los pies en la tierra, a pesar de haber alcanzado el estrellato. Pero, ojo. No podemos olvidar que esta es solo una interpretación basada en la información que hemos podido recopilar. La verdadera intimidad de Kerem Bürsin y su hogar sigue siendo un misterio bien guardado. Y quizás, eso es lo que lo hace aún más fascinante. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que hayas disfrutado descubriendo un poco más sobre la vida de Kerem Bürsin. Y recuerden, la vida de las celebridades siempre está llena de sorpresas, así que manténganse atentos a nuestro canal para no perderse ni un solo chisme. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿qué te ha parecido la casa de Kerem Bürsin? ¿Te imaginabas que era así? ¿Qué detalle te ha llamado más la atención? Me encanta leer tus opiniones. ¿Crees que este estilo refleja verdaderamente su personalidad? ¿O te esperabas algo completamente diferente? Déjanos saber tu opinión. Y por último, pero no menos importante, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para no perderte ni un solo chisme jugoso. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del salseo y la farándula.
Besitos a todos.